Bienvenidos a todos. Qué bueno que nos acompañan acá en la página Asociación Salud en Movimiento. Es un gusto tener este espacio porque el interés en fisioterapia en salud mental está creciendo y contar con la posibilidad de escuchar a los profesionistas con más experiencia en el campo, entre ellos Patricia Serranos, que tiene muchísima experiencia. Yo a nivel personal tuve el gusto de conocerla y como persona también es una gran persona. Entonces estamos felices de que haya aceptado estar aquí con nosotros y que nos comparta un poco de eso mucho que tiene que darnos. Sí, gracias a todos los que nos acompañan y que ya están conectados por acá. Vamos a tener un tiempo con Patricia Serranos. Ambos hemos tenido la dicha de conocerla en persona y la verdad es que es un excelente profesional con un corazón hermoso también. Y pues bueno, para dar inicio, quiero presentar a Patricia Serranos. Ella es fisioterapeuta, tiene experiencia en fisioterapia desde 1998. En el área de salud mental inició desde el año 2004. Inició a trabajar en el Hospital Dr. Rodríguez Láfora, que es un monográfico de psiquiatría en el que actualmente trabaja, y ya pues entonces 16 años de experiencia. Ha tenido experiencia con pacientes geriátricos, deportivo en el caso de fútbol, y también en el área de discapacidad. También ha tenido experiencia en la formación continuada de profesionales de la salud y docencia, tanto en fisioterapia como en fisioterapia en salud mental y psiquiatría, y en terapia de la conciencia corporal basal. Ha participado en congresos y jornadas tanto nacionales como internacionales, y tiene un máster en terapia de conciencia corporal basal en la Universidad de Bergen, Noruega. Y también al finalizar esta maestría, pues ella empieza a formarse para ser profesora Vivat, y actualmente es miembro de la Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud Mental, de la cual fue secretaria del 2013 al 2017. También es miembro de la Asociación Internacional de Profesores de Terapia de la Conciencia Corporal Basal, y hoy nos acompaña acá en este live. Y pues el tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de la relación terapéutica. Así que bienvenida, Patti. Pues dejamos un tiempecito para que tú nos saludes y nos cuentes un poco del por qué relación terapéutica, por qué este tema. Bueno, lo primero, daros las gracias. Para mí es un honor estar aquí con vosotros, bueno, que me hayáis invitado y, bueno, como decíais, a ambos os conozco de manera personal. A Eugenia la conocí porque vino a hacer un curso a España sobre fisioterapia en salud mental que organizábamos de la Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud Mental. Y ella, que es muy inquieta, pues también pidió al coordinador si podía hacer una visita a un hospital, y como pues Miguel y yo tenemos muy buena relación, él es el vicepresidente y yo entonces estaba de secretaria, pues nada, me comentó sus inquietudes y bueno, hablé en mi hospital y gustosamente vino a visitarnos. Así que un gusto haberla conocido entonces y haber mantenido estas conversaciones, este vínculo, ¿no? Y a Moisés, pues hace 2 años, ¿sí, no? Moisés, fue hace 2 años, sí, más o menos. Sí, más o menos, que estabas tú haciendo el máster de metodología de la conciencia corporal basal y bueno, pues yo estoy allí colaborando y sigo aprendiendo muchísimo de vosotros y de los profesores y bueno, en especial de Liv Scherven, que para mí es bueno, una persona maravillosa y una profesional como el copa de un pino, ¿no? Y bueno, pues me preguntabais, ¿no? Un poco por qué el tema de la relación terapéutica, ¿no? Me comentasteis que qué tema quería tratar y bueno, de alguna manera esa parte me parece especialmente interesante porque al final marca muchísimo, yo creo, la manera en que la persona evoluciona. Porque el dar tiempo a una persona a que hable, cuente cuáles son sus inquietudes,
saber si tiene una motivación interna o si es el psiquiatra el que le ha derivado sin que haya a lo mejor esa motivación interna, saber de su background en relación al ejercicio, si conoce la fisioterapia, si no la conoce. Bueno, toda esa conversación pues genera un vínculo con esa persona que nos ha parecido siempre especialmente importante, ¿no? Entonces, por una parte, eso, ¿no? Y por otra, cómo, según cómo nosotros establezcamos nuestra relación con ella, si es de igual a igual, si es desde una posición superior, como que yo soy el que sabe todo y te tengo que decir lo que tienes que hacer. Y por otra parte, en qué me fijo, que era un poco lo que hablaba con Eugenia, ¿no? En qué me fijo de la persona. Estamos entrenados como fisioterapeutas y, oye, ojalá que esto vaya cambiando, en que solamente nos fijamos, bueno, espero que no solamente, pero fundamentalmente en los defectos, que está muy bien porque esa es una parte que no debemos desdeñar, es verdad que tenemos que ver cuáles son las necesidades, cuáles son las partes que hay que desarrollar, pero también ser capaces de ver en el otro los recursos para utilizar esos recursos como pues una cuerda, ¿no? Que nos ayude a que esa persona florezca, ¿no? Que realmente desde esa vivencia, desde esa realidad de esa persona, tanto biológica como psicológica, como no, social y cultural, incluso espiritual, como todo ese conjunto de la persona, tenemos que aprender primero a verlo y segundo, a ver de ahí no solo los defectos, sino también pues esas virtudes, ¿no? Un poco era ese el tema, por poner un tema que, bueno, surgirá lo que surja en la conversación, pero bueno, como que esa parte para mí fue siempre lo ha sido, porque sobre todo yo inicié mi trabajo en geriatría y en discapacidad. Como que por mi propia trayectoria, de manera natural, todos los factores psicosociales en geriatría son muy relevantes. Pues si tiene apoyos familiares, si esa persona la visita, si se relaciona con los demás, que a lo mejor en otros ámbitos no es tan visible, ¿no? Entonces, como que esa parte ya venía conmigo, ¿no? Pero una vez que inicié la formación en terapia de conciencia corporal basal, fue para mí un descubrimiento ver que un poco lo que yo tenía en mí y veía se podía plasmar en una terapia. Y el hecho de el concepto que a mí me cautivó de salutogénesis, que es no solo la patogénesis, ¿no? Que genera patología, sino que genera salud. O sea, cómo personas en situaciones muy, muy complicadas, como guerras, etcétera, son capaces de salir adelante y ser felices, ver qué ocurre ahí para que realmente esas personas tiren para adelante, ¿no? Y darnos cuenta de qué factores son los que hacen que eso ocurra, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese concepto para mí, bueno, muchas cosas, pero ese fue uno de los que me llamó mucho la atención. Fíjate, Pati, que a mí se me hizo muy interesante cuando planteaste el tema, porque igual tengo mucho tiempo interesado en este tema, ¿va? Una vez me tocó leer un artículo, no lo tengo exactamente fresco, los autores y esto, pero sí el contenido. Y el contenido era tratar de comparar tres diferentes métodos psicológicos, de abordaje psicológico, psicoanálisis, otro conductista y otro que no recuerdo, para ver cuál era más efectivo, ¿no? Estamos siempre buscando cuál es lo más efectivo, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Lo Y más. al final llega a una conclusión bien bonita, que más allá de las diferentes técnicas que hayan usado los terapeutas, lo que había funcionado era la relación terapéutica. Más allá de si había sido psicoanalista, conductista, etcétera, lo que había sanado era pues la relación. Algo así como dice Carl Rogers, es la aceptación incondicional como factor terapéutico clave.
¿no? Es fundamental. Para mí es quizá en lo que pongo más intención o atención, porque ese primer contacto con la persona, el que esa persona se sienta escuchada primero, sienta que tú estás ahí para acompañarle, más acompañarle que ayudarle, entenderme lo que quiero decir, porque yo siento que soy alguien que acompaña en su propio proceso, ¿no? Ayudar, pero más en el acompañamiento, ¿no? Y cómo a lo largo de estos 15 años, ¿no? Que hablamos, ¿no? De experiencia, bueno, al final de año serán 16, cómo ha cambiado la manera en que se hacían, en las que se hacen las cosas, ¿no? Cuando yo llegué, no se hacían entrevistas estipuladas. Ahora mismo llega un paciente, le citas para la entrevista, te tomas tu tiempo, es verdad que también ha evolucionado, ahora somos 3 fisioterapeutas y un auxiliar de enfermería, somos 4 personas. Cuando yo entré había 2 fisioterapeutas y un auxiliar, y luego ha habido temporadas que no hemos tenido auxiliar, que la carga de trabajo ha ido fluctuando, bueno, que el enfoque ha ido cambiando, ¿no? Y cómo desde un enfoque inicialmente bastante más biomecánico y mecanicista, ¿no? Más clásicamente de fisioterapia de hace años, se ha ido integrando esa parte ¿no? de la salud, ¿no? Que es un enfoque biopsicosocial, que es esa idea, ¿no? Y cómo de una manera estructurada ya tenemos tenemos un grupo y aunque a la vez somos 3 fisioterapeutas, pues nos organizamos para que el que venga nuevo en el grupo tenga su espacio para hacer la entrevista, aunque sea un tratamiento grupal, por supuesto, las necesidades son diferentes. Entonces esa parte para mí es muy importante y tomarte tu tiempo para anotar, para que esa persona te cuente un poco de ella y bueno, realmente marca la diferencia el que te tomes ese tiempo para charlar. Aunque tú hayas estado revisando previamente la historia, esos son datos. Y es verdad que revisas la historia social también, porque ahora tenemos la suerte también de que tenemos una historia informatizada, pero entonces no teníamos nada de información del paciente, nada. O llamabas por teléfono y preguntabas si las enfermeras te contaban un poco, o el médico que te lo derivaba te hacía una pequeña reseña o no sabías más. Entonces, desde hace unos años puedes consultar pues los registros de enfermería, de los psicólogos, de los psiquiatras, con lo cual tienes una visión mucho más amplia, ¿no? Pero realmente tú puedes leer una historia, hacerte una idea y conocer a la persona y no tener nada que ver con lo que te has imaginado, ¿no? Sí. Y entonces que esa persona te cuente, pues desde que no le gusta nada el ejercicio o que le tiene miedo. Porque hay gente que viene con de haber estado mucho tiempo dentro de su casa, no haber salido de su casa, casi no moverse, y tú ahora a esa persona en la planta le dicen que va a ir a fisioterapia, o que antes se decía al gimnasio. Es fisioterapia, pero se utilizaba el término gimnasio, ¿no? Esa persona, algunas venían, no, es que yo no voy a hacer nada. A ver, vamos a tranquilizarnos, no te voy a pedir más de lo que tú quieras dar. Nosotros marcamos unos tiempos, pero tú, si un ejercicio no lo quieres hacer, no lo hagas, no forzamos. Quiero decir que realmente tú le estás explicando que no se le va a pedir a todo el mundo lo mismo. Claro. Entonces ya ahí cambia la cosa. Y cuando además se toma su tiempo para decir, no, es que yo hice no sé qué ejercicio, me hice daño, bueno, pues si hace falta, hacemos el tratamiento individual si tú no lo puedes hacer grupal. No, es que yo no me puedo tumbar en la colchoneta, no pasa nada, tú lo haces en una camilla con un fisioterapeuta contigo. O sea, dar alternativas para tranquilizar a esa persona, que es que eso es muy habitual. Claro. Y hay personas que luego salen muy contentas. Como ellas mismas se sorprenden de todo lo que han podido hacer, porque se han dado tiempo, y lo que siempre les decimos es que se escuchen,
que quien mejor se conoce son ellos mismos. Si tú este ejercicio crees que no lo puedes hacer, tú no lo hagas. Ya vemos un alternativo o vemos a ver por qué crees que no lo puedes hacer. Entonces, a veces tienes que ir desmontando un poco creencias sobre el ejercicio, sobre que, bueno, que realmente están muy arraigadas. Entonces, esa parte de quitar miedos, ¿no? Es también Me llama la fundamental. atención, ahorita que dices como, cuando establecemos una relación terapéutica es fácil ponerse en esta posición de superioridad, ¿no? En la que el paciente está abajo y tenemos que ayudarlo. Por eso este término que usaste de acompañar es súper importante. Pero me parece todavía más relevante cuando estamos trabajando con pacientes psiquiátricos, ¿no? Porque es a veces difícil, o sea, como por todo este estigma que hay alrededor del paciente psiquiátrico, saber que es de igual a igual, que estamos acompañando, que no es como el que está mal de la cabeza y nosotros acá, sino igual a igual una condición humana que compartimos todos y cómo lo Sí. acompañamos. Y más o menos lo has ido delineando, pero a mí me interesaría saber específicamente, con toda esa experiencia que tienes, esos 15 años con paciente psiquiátrico, ¿cómo ha sido tu experiencia al implementar fisioterapia en salud mental y al establecer esta relación terapéutica de la que estamos delineando hoy con el paciente psiquiátrico? Pues yo cuando llegué al hospital no sabía lo que me iba a encontrar. Es decir, yo venía de geriatría, mi relación con la salud mental así más directa era pacientes con demencia, ¿vale? Que en hospital, en las residencias son habituales, en mayor o menor afectación, y el paciente más psiquiátrico así que recuerdo era un paciente que tenía un trastorno obsesivo compulsivo y era disruptivo al máximo. Es decir, hacíamos un grupo y él, su conversación más habitual era que quiero ir al baño, que, o sea, era muy difícil. Entonces yo decía, no sé lo que me voy a encontrar, ¿no? O sea, de primeras mi referencia era complicada, o sea, a priori difícil. Luego es verdad que cuando tienes compañeros que, bueno, que te apoyan, que te tranquilizan, ¿no? Pues también las cosas son más sencillas, ¿no? Pero sí que el estigma estaba ahí, ¿vale? Pues siendo honesto. Pero luego te das cuenta de lo bonito que es. O sea, yo realmente amo este área. O sea, y realmente o sea, es que realmente me gusta. O sea, a veces llegas a un sitio, ¿no? Lo de que la vida te da limones y haz limonada. Pero es que realmente en este caso he encontrado un área que me satisface. Es verdad que hay épocas más difíciles, personas con las que la relación es más complicada, lógicamente, pero ha sido encontrar mi camino, digamos. Y te llevas muchas sorpresas muy bonitas. El otro día, no me acuerdo con quién hablaba, de un paciente que cuando empezamos con el tema del COVID, pero todavía no estaba ya no estábamos en confinamiento ni nada, es un paciente que es sordo, ¿vale? Entonces lo que hago es o que me lea los labios o lo que más me funciona es hacer los ejercicios con él. Entonces me pongo en la colchoneta a su lado y entonces ya él me ve y entonces es más sencillo. Bueno, pues él, toda su preocupación era que me colocara a suficiente distancia para protegerme. Y después de casi 2 meses, ha vuelto esta semana y está feliz de haber vuelto. Realmente lo dice, ay, qué bien, es que tú eres mi entrenadora personal, me dice, eres mi entrenadora. Y ahora muchas veces lo hago con él o me tengo que apartar un poco la mascarilla con o sea, con distancia para que me lea los labios. Y entonces, bueno, pues ahora lo hacemos uno en cada camilla con distancia para que me vea igual. Y bueno, pues es muy gratificante, ¿no? O que haya un paciente que no esté viniendo todavía porque no puede venir a fisioterapia, pase por el pasillo y les diga a los auxiliares, quiero ver a los fisios. Y entonces se acerquen, te vengan a saludar, pues todo eso muestra que realmente también eres importante para ellos. Entonces esa parte a mí
me parece muy bonita. Entonces, Claro. como que sientes que estás siendo útil y sientes que para ellos eres alguien importante también. Claro. Aunque les tengas que a veces, ¿no? Un equilibrio entre empujarles y sostenerles, ¿no? Pero bueno, como que te gratifica mucho. Sí, esa parte para mí es muy, muy importante. Sí. Claro, y yo también tuve la experiencia, trabajé en un hospital psiquiátrico durante 4 años y medio y te escucho y estos últimos días hemos estado platicando mucho con Moisés acerca de mi experiencia ahí, pero justo lo que tú dices ahorita o con lo que comentas, cómo es de importante justo establecer esta relación con el paciente de igual a igual, demostrarle que hay alguien ahí que está con los brazos abiertos, esperándolo. Y cuando tú tienes esa actitud, ¿verdad? El ambiente cambia para que tú puedas entonces poder abordar al paciente con técnicas, pero esto sí nos significa a nosotros ser muy flexibles, Sí, porque eso es muy importante, lo que estás porque si diciendo. tú tienes una técnica, tienes que, digamos, como dosificarla o ir poco a poco. Y tal vez tú nos cuentas un poco acerca de eso. ¿Cómo tú has, en este caso, sabiendo que cuando trabajamos con paciente psiquiátrico yo siempre lo digo, es como una caja de sorpresas. No sabes qué es lo que te vas a encontrar delante y cuáles van a ser los obstáculos. Y entonces, ¿cómo has tú, digamos, saltado esta barrera para poder entonces aplicar las herramientas y las técnicas que nosotros tenemos? Pues al final la experiencia es muy importante. ¿Y por qué os digo esto? Porque Chelo, que es la auxiliar que está con nosotros, es una persona que tiene muchísima experiencia en salud mental y ha estado mucho tiempo en la urgencia. Y ella era la que recibía al paciente en la urgencia en la parte de agudos, ¿no? Y cuando empezó con nosotros, nos enseñó muchísimo de esa experiencia, ¿no? Y entonces el paciente llega y ella ya, según mira, según viene, ya le tiene muy calado. O sea, es decir, hay pacientes que tienen muchas fluctuaciones y tienen días malos, bueno, como los tenemos todos, pero en este caso, a veces las fluctuaciones son más complicadas, ¿no? Y hemos aprendido mucho de ella. Tú, sobre todo yo, no sé, los demás también, ¿no? Pero sobre la mirada, la manera de movernos cuando viene la persona, ¿no? Entonces, darnos cuenta a veces también de dejar espacio, de dar tiempo. Esa parte para mí es muy importante. Estamos acostumbrados a la inmediatez. Yo la primera, a querer conseguir objetivos ya, a que las cosas que quiero las quiero ya. Y una de las cosas que he aprendido ha sido esa. O sea, es el escuchar, el observar muchísimo y dar tiempo. Porque hay días, pues que mejor no me mires. Pues no te miro. Tú a tu ritmo. Hoy quieres hacer bicicleta, pues haces bicicleta. Que prefieres hacer cinta, si la idea es que estés activo. Pues mira, hoy es que estoy súper cansado. ¿Me puedes poner un poquito de calor en la espalda? Pues a lo mejor viene súper cansado y a lo mejor te dice, hoy no voy a hacer nada. Le pones un poquito de calor en la espalda. ¿Qué tal? Pues mira, estoy mejor. Voy a probar a hacer un poquito de cinta. Esa flexibilidad es fundamental, de la que tú hablabas, la flexibilidad. A lo mejor tú tienes con los grupos, te has planificado una sesión estupenda, en este caso, por ejemplo, con los pacientes de adicciones, de vivac, tumbado, y resulta que los ves pues que te están pidiendo a voces pues algo más activo. Pues le das la vuelta y dices, pues venga, vamos a hacer algo más aeróbico, o ejercicio con balones, o salimos fuera al jardín a hacer la actividad. Que lo importante es tener un plan para poderlo cambiar, ¿no? Tú lo tienes y bueno, pues el plan B, C, D, pues también la experiencia te lo aporta, ¿no?
Al principio tenías que planificar todo pues de una manera mucho más exhaustiva y ahora es mucho más fácil pues flexibilizarse y reinventarse incluso en el momento, ¿no? Pero sí, ese tema que has apuntado, Eugenia, es muy importante, la flexibilidad, sí. Me gusta, Decididamente sí. a mí me gusta que lo hablen, porque lo vamos a hablar con Mariu, pero por ejemplo, yo llegué después del máster de Vivat y con un grupo de pacientes esquizofrénicos Sí. que he estado viendo y dejé de ver por lo de la cuarentena ahorita, ¿no? Pero Ajá. igual llegué, igual ya sabes, con este rollo de los frames, ¿no? De que tiene que ser muy delimitado y no sé qué. Y una paciente dijo, pues yo no quiero estar, y se salió, ¿no? Y la Yo no otra, quiero, ¿qué? Que sí, no te oigo. o sea, como que no me quiero estar, yo no quiero hacer esto, y se salió, ¿no? Y bueno, ok. Y luego otro, bueno, pues, pero ¿qué te parece si en lugar de nada más que sea el eje, qué te parece si lo podemos hacer así más suave, más suave? Entonces es como, me di cuenta de la apertura enorme que tenía que tener y que eso de los frames muy marcados no iba a funcionarme. O sea, si hay una necesidad, como tú dices, como hay que ser, también soportar y jalar un poquito, ¿no? Entonces, en la medida posible, como les vas poniendo estos lineamientos que los van ayudando a estructurar su personalidad, Sí. pero que definitivamente lo que iba a tener que tener más peso era la flexibilidad, como dice Mariu, porque el paciente geriátrico te la pide, lo psiquiátrico te la pide muchísimo. Sí, es verdad. Es verdad que luego te sorprende porque ahora que hablas de pacientes esquizofrénicos, eh, yo durante un tiempo estuve de una manera más estructurada haciendo sesiones de Vivar. Y es curioso porque pasado el tiempo, algunos pacientes me decían, vamos a hacer eso del hilo. O sea, el eje, yo utilizaba la metáfora de imaginar un hilo que tiene al final un peso. Había pacientes que tú observabas su calidad de movimiento y tú estabas guiando una cosa y estaban haciendo una cosa totalmente diferente. O sea, desde fuera tú podías pensar que esa persona estaba en otro lugar, pero curiosamente esa persona te pide de nuevo hacerlo, por una parte, ¿no? Es como, ¿cuándo vamos a volver a hacer esto? Ya algo, con algo ha conectado, por Claro. una parte. Y por otra, recuerdo una paciente con una esquizofrenia bastante intensa y tenía o sea, la conexión con la realidad era muy, muy limitada. Bueno, pues recuerdo que en la parte en la que se habla sobre la vivencia después de los movimientos, describió una fuente, cómo fluía el agua, o sea, todavía se me ponen los pelos de punta de recordar esa descripción. Entonces mi interpretación es que le conectó con algo sano, que era una fuente, en este caso, que para mí, pues eso, fluidez, ¿no? Del agua, bueno, cada uno vincula con lo que, a veces con lo que quiere o con lo que tiene, ¿no? Pero de alguna manera era una persona que a lo mejor te decía, eres tú o no eres tú, eres un clon, dame las llaves del hospital. Quiero decir, o sea, que era muy difícil mantener una conversación con ella, ¿no? Y cómo ella describió esa fuente, a mí me hizo darme cuenta de que incluso cuando tú desde fuera crees que esa persona no está en el movimiento o no está en eso, hay algún vínculo con lo que tú estás diciendo, tanto por una parte porque te está diciendo que lo quiere volver a hacer, o sea, que algo le ha aportado, no sabemos el qué, pero algo le ha aportado, y por otra, sí que esta descripción de esta persona pues me hace pensar en que, bueno, o sería un recuerdo o sería algo que le conectó y fue muy curioso la vivencia de esa situación. Pero qué Cómo, interesante. Justo porque esto nos lleva a que nosotros como fisioterapeutas, porque creo que es todavía una de las cosas en las que tal vez muchos fisios no tienen como claro qué es lo que nosotros hacemos fisioterapia en salud mental, pero vemos cómo nosotros utilizamos el movimiento, por ejemplo, como con los ejemplos que tú nos das, y cómo esto lo lleva a conectar
con las profundidades y de las capas que nosotros tenemos como seres humanos, porque no solo somos cuerpo, sino hay más detrás de eso. Y lo que lo hablábamos hace un momento, ¿verdad? De no quedarnos en el área biomecánica, sino ir todavía más allá a esas capas más profundas y que en los pacientes psiquiátricos es fundamental, porque así como es fundamental poder ayudarles a mejorar la calidad del movimiento, ese movimiento va ayudando a conectar con esas otras capas y que conforme va mejorando su calidad de movimiento, va mejorando la calidad de esas otras capas. También, ¿verdad? Sí, sí, porque, a ver, lo primero, ¿no? Sobre todo cuando incluso algún fisioterapeuta eh, le dices que estás trabajando en salud mental y te dicen, pero bueno, ¿y eso cómo es? ¿No? ¿Qué haces? Por una parte, yo siempre digo, la salud no es solo física, ¿vale? Entonces nosotros estamos en física, mental, social, emocional, o sea, todo está ahí, con lo cual nadie nos puede cuestionar que ese área sea nuestro. Segundo, trabajamos con el movimiento, lo que acabas tú de decir. O sea, estamos trabajando a través del movimiento. Pero es un enfoque en el que tratamos de abordar a la persona en su globalidad. Y utilizamos ese movimiento para trabajar, pues, la parte más biomecánica, la parte fisiológica, la parte también biopsicosocial y la parte más que tiene que ver con el yo, la parte más espiritual, no religiosa, sino espiritual, lo que tiene que ver con el yo. La parte, por ejemplo, relacional, a mí me parece muy importante. No digo que sea más o menos importante que las demás, ¿no? Pero en salud mental a veces es un área que se afecta. Y como tú en un entorno seguro en el que hay un grupo o de manera individual, que bueno, tú y yo somos un grupo también, ¿no? De alguna manera hay un otro en la relación. ¿Cómo esos frames de los que hablaba antes Moy encuadran y dentro de ese encuadre, que será una sala, será un tiempo, un momento, muchas veces no tiene que ser muy estrecho, ¿no? Puede ser pues que lo estamos haciendo pues 2 días en semana, en un lugar, en un horario. Incluso lo de los horarios también es una cosa muy aproximada, lo de la flexibilidad, que ahora nos está costando más porque con el tema de la apertura del confinamiento, pues tenemos que hacer grupos de 5 o 6 personas, no, 4 o 5 personas para que haya distancia de seguridad, para garantizar evitar los contagios, ¿no? Cómo esa flexibilidad, de alguna manera, está afectada, ¿no? Pero volviendo a lo que estábamos hablando, ¿no? Que dentro de esos frames yo me relaciono con el otro. Y cómo en esa situación de seguridad que ya después de ese vínculo, que bueno, se genera y se mantiene, ¿no? Nos estamos relacionando. Relacionando en un entorno que controlamos, en el que nos sentimos a gusto y cómo una vez que hemos hecho ese entrenamiento podemos extrapolarlo a nuestra vida, porque lo que queremos es que lo que estamos trabajando en sala lo vayamos integrando en nuestra vida diaria, ya sea estar sentado y cómo me siento, de sentarme, no de sentirme, que también, cómo me muevo con otra persona. Vale, yo estoy haciendo un movimiento con la otra persona, estoy vinculándome, le miro o no le miro, o reposo su mirada en el hombro. Quiero decir, hay personas que les cuesta mucho, pero poco a poco van aceptando con esas personas que ya van conociendo, a través de, por ejemplo, el masaje, que también se utiliza, entre otras cosas, para el tema del vínculo, a relacionarse con otra persona. Puede ser un masaje con un balón, que de alguna manera es un objeto intermedio, de manera que no hay un contacto directo con la otra persona. Me sirve para conectar con la otra persona y, sorprendentemente, pues no suelen rechazarlo. A lo mejor tú tienes el prejuicio o la idea de que te vas a encontrar X, pero al final dices, bueno, voy a sugerirlo y que ellos decidan, ¿no? Que muchas veces tendemos a decidir por el otro.
Y a mí me sigue pasando a veces. Es decir, o sea, el posicionarte desde arriba a veces ocurre. Estamos tan habituados que, entonces, darle la oportunidad de decidir y de explorar, ¿no? En este caso, pues dije, ¿queréis que hagamos un masaje con balones? Bueno, pues vamos a probar, ¿no? Y oye, hay gente que lo acepta más o menos, o le cuesta más o menos, pero van de alguna manera dándose la oportunidad de explorar. También hay que encontrar a lo mejor el momento de sugerirlo. A lo mejor en una primera sesión de un grupo que no se conoce, pues no tiene mucho sentido. Pero pasado el tiempo, o automasaje, por ejemplo, también es algo que me parece importante para trabajar también la corporalidad. Y como paso previo o no a ese masaje por parejas. Pero en general a veces yo tenía ideas preconcebidas, por ejemplo, el contacto, ¿no? O sea, yo antes de venir decía, no, es que no aceptan el contacto, o sea, como genérico, claro, al final cada persona es diferente, ¿no? Pero si tú te acercas de una manera respetuosa, en la que le estás planteando, a ver, te propongo esto, ¿qué te parece? Puede ser con la ropa puesta o puede ser sin ella. Voy a hacer esto, o sea, explicar un poco para que haya una confianza, ¿no? Pues va a consistir en esto, lo otro. En cualquier momento tú puedes decirme que pare, me voy a colocar detrás, porque a veces no hay susceptibilidades. Pero ocurre muchas menos veces de las que cabría esperar con esos prejuicios que tenemos. En general, el contacto lo aceptan muy bien. Sí. De Sí, hecho, a mí me gusta mucho. me cuesta mucho no tocarles ahora. Claro. Mucho. Bueno, al final les tocas algo, pero entiéndeme. O sea, que es verdad. Sí, pero es verdad que el COVID ha, ha cambiado mucho la manera de relacionarnos. Y yo Claro. creo que los fisioterapeutas en general somos bastante físicos al margen de la terapia que hagamos y como que también hay un tema cultural que yo creo que también compartimos con vosotros, que a mí me cuesta a lo mejor no tocar o no sé, es curioso, es curioso eso. Pero el tema Sí. del contacto, vamos, fundamental. Hay gente que a lo mejor te dice, no quiero que me toques, pues tú lo respetas. Pero a lo mejor alguien que normalmente te dice eso, a lo mejor un día te dice, oye, hoy me podías dar un masaje. Ay, ¿eso? ¿Y cómo es que te apetece que te dé un masaje? Pues es que nunca me han dado uno, pues me gustaría que me lo dieras. Por ejemplo, ¿no? Me estoy acordando de una paciente en concreto, ¿no? Y bueno, pues dice, pues venga, vamos a hacer esto, lo otro, y lo hace también. Te he interrumpido, Emoy, ibas a decir algo. No, lo que pasa es que para tu intervención me trajo igual como varios temas a la cabeza, que igual podrían ser hasta pláticas en sí mismas, ¿no? Esto de cómo se verá afectada el manejo de la corporalidad y la relación terapéutica a partir de lo que estamos viviendo, ¿no? Y a partir de la inclusión de la teleterapia, de la teleconferencia o de la distancia física, sería algo interesante para reflexionar y Sí, no muy te da actual. para las varias. Sí, da para mucho. El otro, a mí también, mi experiencia, yo empecé como psicoterapeuta corporal o fisioterapeuta, después lo fui mezclando, etcétera, ¿no? Pero en general, me ha funcionado mucho con cualquier persona que tiene un padecimiento mental o psiquiátrico, el contacto. Y parecía incluso más en pacientes psiquiátricos cómo les ayuda a aterrizar. Pero sí es un tema súper complejo, porque el contacto puede despertar muchas cosas, ¿no? Puede despertar desde el miedo o recuerdos traumáticos, o a la vez es lo que necesitas. Entonces, me gusta este acento que pones tú en, uno, que hay diferentes estrategias, ¿no? Para hacerlo. Dos, en que aunque yo crea que es algo que le puede funcionar, siempre ponerlo como a consulta del paciente y si es algo que quiere o no. Más cuando, como fisioterapeutas, es como de, vamos a tocar, ¿no? Eso Sí, es que no hace falta tampoco. También he aprendido a que no hace falta. Con el Vivat aprendes
a acompañar, sí, puedes guiar, puedes tocar, pero no es necesario. Entonces esa parte también es importante, que ser capaz de ser consciente de lo mucho que se puede transmitir con tu propio movimiento. Sí, 100%. Sin embargo, el contacto tiene un poder muy fuerte. Por ejemplo, me acuerdo justo muchos pacientes que hemos tenido cada uno, pero también uno que tuvo Mariu, que fue una intervención muy interesante con Álvaro, porque le estaban quitando medicamentos. Estaba internado para bajarme. Ya no había otra solución. Ya, o sea, el medicamento llegó a tope, ya no hay otra solución. Bueno, cuéntalo tú. Sí, pues en esta intervención el paciente tenía ya 7 medicamentos a tope y entonces el médico psiquiatra lo que decide es bajar. En lugar de buscar qué más le ponemos, pues disminuir medicamentos. Está bien también pensar en eso. Justo. Y entonces tuve la oportunidad, el psiquiatra pues me llamó para poder participar de este proceso porque necesitaba que se acompañara para reducir, en este caso, los efectos secundarios por la baja de medicamentos. Pero fue súper interesante y aquí quiero también, digamos, puntualizar lo que tú dices, ¿verdad? Porque podemos hacer mucho sin contacto, pero también es necesario el contacto y entonces se vuelve un proceso en el que tenemos que nosotros ir graduando y saber cuándo sí y cuándo no, porque cuando yo trabajé en el hospital psiquiátrico, yo llegué sin experiencia en salud mental y como tú dices, los físicos somos de tocar y entonces invadimos físicamente y a mí la verdad es que me fue muy mal en el psiquiátrico porque entonces, al inicio, porque entonces yo como oficio quería tocar mucho y el paciente no lo toleraba, ¿verdad? Entonces ahí aprendí a que necesitaba como graduar, medir, preguntar, conocer y poco a poco ir midiendo el contacto físico. Pero con este paciente en específico, en una de las sesiones donde trabajamos contacto físico, contacto corporal, el paciente me dijo que él toda su vida había pensado que no le gustaba el contacto físico, pero que en esa sesión él se había dado cuenta que sí le gustaba y que lo necesitaba. Entonces ahí es lo que tú, porque podemos ver por fuera que, bueno, no lo necesita, no le gusta, él sabe que no le gusta. Y puede ser que sí sea cierto, pero él en ese momento, claro, y se dio cuenta de que no. Él te dio la oportunidad de explorarlo. Y tú le diste la oportunidad de que lo explorara, con ese respeto, con ese diálogo que hace que la persona tenga esa confianza para que ocurra. Exacto. Y le comentaba yo a Moisés, después de eso, su saludo para conmigo cambió. Porque entonces al principio llegaba, hola, de lejitos, ¿no? Y poco a poco fue más cercano el saludo, porque entonces y cambió la forma en la que él se estaba relacionando con los demás. Porque entonces se dio cuenta que sí necesitaba el contacto y que le gustaba, que le agradaba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es de importante justo? Y creo que lo hemos venido hablando durante todo este tiempo, la flexibilidad, la relación terapéutica que establecemos con el paciente, el relacionarnos de igual a igual, ¿verdad? El conocer a mi paciente, ver los recursos, y creo que todo eso es sumamente importante cuando atendemos pacientes psiquiátricos, ¿no? Sí. Sí. Me está recordando un paciente que no era paciente mío. Tuve la oportunidad de participar en unos grupos terapéuticos que llevaba una psiquiatra. Y entonces era un enfoque psicodinámico y entonces el grupo tenía unos frames, tenía unos ¿cómo se traduce en castellano? Frames. Límites, ¿no? Marcos, creo que se dice marcos. Una serie de marcos, respeto al otro, no hablar de la sesión fuera de la sesión, muy sencillos, no agredir al otro, bueno, como muy sencillos, y dentro de eso pues había un diálogo y una relación de apoyo mutuo, como unos contaban sus experiencias y como otros planteaban pues cómo lo habían vivido ellos o cómo en situaciones similares se hacían, ¿no? Y esta persona hablaba de que
algo así que como lo que comentabas tú, que no le daba miedo, en este caso lo que decía era que le daba miedo el contacto con las otras personas, pero que en su tiempo allí se había dado cuenta de que como que podía confiar en los demás y ahora sí que aceptaba el contacto. O sea, en este caso se lo enseñaron las otras personas con las que estaba, no es mérito de la fisioterapia, pero cómo a veces esos miedos, el tener un grupo, en este caso de psicoterapia, hace que se genere pues esa complicidad, ese estar en el mismo barco, bueno, los factores terapéuticos grupales, que es muy interesante leer a Yalom, ahí lo dejo, porque realmente hace que sea un microcosmos que tú luego puedas extrapolar afuera. Y en este caso él hablaba de que allí, de alguna manera, aprendió a que no tenía que tener miedo al contacto con los demás. El estigma también hace que, pues, que las personas tengan ese miedo, yo creo, también al contacto, porque los demás, algunos tienen miedo a contactar con ellos. Entonces, al final, de alguna manera, eso yo creo que tiene que influir. Vamos, sí, tiene que influir. O sea que bueno, esa parte del estigma es muy importante, pero démonos cuenta de que 1 de cada 4 personas con las que vamos a trabajar como fisioterapeutas van a ser personas con algún diagnóstico psiquiátrico, 1 de cada 4. Con lo cual, la fisioterapia en salud mental no solo es para fisioterapeutas que trabajan en psiquiatría o con trastorno mental grave, como es mi caso. No, es que nos vamos a relacionar y de hecho lo hacemos con personas es verdad que el trastorno mental grave es 0,5 o un 1% del total, pero con un diagnóstico de salud mental, 1 de cada 4, con lo cual, como fisioterapeutas tenemos claro que la fisioterapia en salud mental no es algo ajeno a nosotros. Esa de primeras. Y segunda, como ejemplo, pondré la esquizofrenia, que para mí, bueno, es un ejemplo de trastorno mental grave, y por muchos factores tienen una vida acortada en 15, 20 años. O sea, 2, 3 veces menor calidad de vida, o sea, mueren 15 o 20 años antes que alguien sin ese diagnóstico psiquiátrico. ¿Con esto qué quiero decir? Que tiene unas necesidades específicas y que como fisioterapeuta las tenemos que abordar. Tengamos una formación específica o no en salud mental, ese acortamiento de la vida no es fundamentalmente por el suicidio, es fundamentalmente por cánceres y por factores de riesgo cardiovascular, que como bien sabemos como fisioterapeutas, podemos cambiarlos. Entonces ese mensaje para mí, para los fisioterapeutas en general, es fundamental. Es decir, tengas o no una formación específica en salud mental, como fisioterapeutas tenemos suficientes recursos como para abordar esas necesidades. Ahí lo dejo. Que los datos es importante también tenerlos claros, porque los factores de riesgo cardiovascular son modificables y como modificables tenemos un ámbito muy importante y cada vez más hay afectación de la salud mental. Y ahora con el COVID creo que más todavía. Entonces, hay un ámbito grande para trabajar. Y como fisioterapeutas, pues trabajamos la función a través del movimiento. O sea, que el movimiento es nuestro área. Claro. La herramienta la tenemos. Oye, Pati, pues creo que nos daría para platicar muchísimo, pero nos estamos acercando al final y creo que a lo mejor sería bueno ver si alguien lo que han escrito, los comentarios, dar un espacio para los que nos están escuchando, si hay alguna pregunta que te quieran hacer en específico, antes de que cerremos este espacio. Yo me quedé con muchas preguntas en la punta de la lengua, pero ya te las haré después. Tú me las haces después, no hay problema. Ya vemos la manera.
Pues no sé si alguien tendrá preguntas. Por acá ahorita todavía no tenemos ninguna pregunta, pero si alguien o algún comentario. Pero bueno, aquí saluditos para Alba, Tatsu, Carlita, Carlos Pelayo, Nancy Argueta, Gaby Carrillo, Saula. Y bueno, aquí saluditos. Hay mucha más gente ahí conectada, pero si alguien tiene alguna preguntita, pues vamos a responder ahora. Y pues, Pati, de verdad, desde ya muchas gracias por tu tiempo, por contarnos tu experiencia. Nos enriquece muchísimo, de verdad. Y pues con tantos años de experiencia, de verdad que sí, tienes mucho por enseñarnos y mostrarnos. Pues bueno, creo que no hay preguntas. Creo que no hay preguntas. Bueno. Pero a manera de cierre, no sé si Pati, si nos quiere hacer un cierre como del tema que abordamos hoy, que va a ser la relación terapéutica. Si tú tuvieras que dejar algo como para cerrar este tema que es importante para los fisioterapeutas que nos estén viendo, ya sea especializados en salud mental o no, ¿qué mensaje les mandas? Pues por una parte, aunque tengamos poco tiempo, merece la pena sacar tiempo para escuchar a la otra persona, observarla y darle tiempo, tener paciencia, porque no todos tenemos los mismos ritmos. Y para mí, digamos, eso es de lo que más he aprendido de salud mental. El tiempo para decidir o el tiempo para llegar a hacer algo, ¿no? Vuelvo al ejemplo que en tu caso hablabas de laberinto o escalera. Tengo un ejemplo de una escalera física de una paciente que tenía mucho miedo a subir una escalera. Pues el primer día simplemente nos pusimos frente a la escalera. El segundo día no llegamos a subir un escalón. Digo no llegamos porque yo la acompañaba, no porque lo hiciera con ella, ¿no? Y ahora mismo pues sube y baja las escaleras, y se lo recuerdo muchas veces, hasta hacia atrás. Es importante darle tiempo y también es importante reforzarle cada pequeño paso. En este caso es literal. Pero igual que es importante a nosotros como fisioterapeutas y como personas reforzarnos en lo que conseguimos, en esos pequeños pasos, también es importante mostrárselo al otro. Y yo a esta persona le sigo recordando de vez en cuando. Fíjate cuando no estabas aterrada porque no podías o creías que no podías subir la escalera, y me dice, sí, ahora la subo y la bajo hasta la puedo bajar hacia atrás. Qué bonito. Ejemplo. Pues bueno, solo hay una pregunta aquí, Pati. Dice Carla Torti, muy interesante el tema, y dice, ¿es recomendable no llegar a tocar entonces al paciente psiquiátrico si no medir el contacto? Eso depende de la otra persona, de lo que hables con ella, de lo que quiera. No hay una receta. La receta es hablar con ella y preguntarle, ¿quieres, no quieres? Y que tenga muy claro, una vez que ha dicho que sí, qué es lo que se va a hacer para que no se lleve sorpresas. Yo ahí hasta ahora me ha ido bien. Es verdad que hay gente que le cuesta más y gente que le cuesta menos. Y a lo mejor de principio sí, pero al final luego lo rechaza. Bueno, pues ya no pasa nada. Tú has decidido una cosa, pero también puedes cambiar de idea. Es importante dejarlo claro. Y yo ahí agregaría lo que tú dijiste al principio, que cuando vemos los ojos, cuando vemos la mirada, vemos a veces mucho de cómo el paciente psiquiátrico viene, ¿no? El paciente en salud mental viene. Entonces en el contacto a lo mejor te puede decir que sí, pero si yo con mi contacto veo que se está tensando, que está acelerando, sería importante hacerlo consciente y traerlo a la Sí, o mesa. preguntarle, ¿estás a gusto? ¿Seguimos? Sí, eso es. No me Al refiero final, igual también ver, porque a mí sí me ha pasado también el otro caso, el que te dice, sí me gusta, sí quiero, va, y que estoy en el contacto y empiezo a notar cómo se contrae, su respiración se hace más acelerada, y entonces ahí dices, bueno, sí. algo está También a pasando. veces ocurre que quieren complacerte porque, bueno, porque hay buena relación, o no la hay todavía, ¿no? Pero ese complacer a veces pues dicen que sí a cosas que a lo mejor no están del todo convencidos.
Pues hay que escuchar no solo con los oídos, hay que escuchar con el contacto, hay que escuchar mirando, esa escucha global, digamos, esa visión periférica que tenemos, ¿no?, de la persona, verla en conjunto, es importante, sí, desde luego. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Espero que haya respondido a la pregunta. Yo creo que totalmente. Sí, no, y yo solo quiero como agregar acá que creo que justo a veces, y lo hemos comentado últimamente con Moisés, los fisioterapeutas a veces queremos como respuestas así de qué tengo que hacer en este caso, ¿no? Pero recordemos que no hay una receta, ¿verdad? Sino que esto es poder reconocer qué es lo que mi paciente necesita, poder escucharlo, y creo que en base a eso, entonces nosotros podemos intervenir con el paciente. Entonces, reconocer y saber que no hay recetas, no específicas. Sí, estoy de acuerdo, claro que sí. Ok, y bueno, manda muchos saludos. Creo que estamos aquí hay saludos de Aisling, Yolanda Gómez, te manda muchos saludos, dice que da fe de lo más profesional que eres. Vani Araujo, muchas gracias. Aranza Hernández, Carlos Pelayo Ramos también. Y Susana de Torres Álvarez también. Compañera de trabajo. Sí, una compañera de trabajo. Sí, ¿verdad? Sí, dice que desde el trabajo en psiquiatría le encanta saber y oír que la importancia del otro y su escucha se lleva a cabo. Como compañera de Patti, en eso están, dice. Muy bien. Y Carlos dice, Pelayo, para mí ya el hecho de que un paciente sepa poner límites y decir que no quiere contacto es un logro. Claro. Sí, el tema de los límites daría para una charla también. Claro. Ciertamente. Que no todos sabemos poner límites. Así, Tatsu dice, bravo compañera, una charla muy amena, completa y didáctica. Y Alba, muchas gracias por este espacio y por vuestras experiencias, ha sido muy interesante y enriquecedor. Gracias, Albita. Que Albita, por cierto, estará la próxima semana con nosotros, entonces tiene mucho que aportar. Escucharla, que tiene mucho que decir. Yo desde aquí la mando un beso muy fuerte. Pues bueno, Pati, el tiempo se nos acabó, pero te Gracias. agradecemos infinitamente el que hayas decidido aceptar y compartir esta gran experiencia que tienes con nosotros. ¿Quieres decir algo? Sí, muchas gracias, Pati, de verdad, gracias porque tu apertura ha sido siempre para nosotros. Desde Sí. tú lo contabas al inicio, yo pedí ir a un hospital psiquiátrico en España y tú buscaste la oportunidad, pediste ahí los permisos para que yo pudiera ingresar y te agradezco muchísimo porque creo que es algo que en fisioterapia en salud mental se da mucho y es este compañerismo, esta unidad. Entonces, de verdad ha sido muy valioso poder contar con tu experiencia y pues muchas gracias por este espacio también. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y efectivamente yo esa apertura y ese apoyo mutuo lo he sentido y por supuesto lo hago también en la medida en que pueda porque me parece que entre nosotros tenemos que apoyarnos, que enseñarnos, que hacer estas cosas para que se conozca y para nosotros aprender de los demás. Claro. Ciertamente. Os mando un beso muy fuerte desde aquí y que sigáis trabajando así de bien, que sigáis promocionando la fisioterapia en general y la fisioterapia en salud mental en particular. Y bueno, yo os aprecio mucho a ambos, la verdad lo sabéis, pero aprovecho para decirlo. Muy grandes profesionales y personas también, las dos cosas. Eso es muy importante, Gracias. las dos cosas. Y bueno, pues agradecemos a todas las personas que nos acompañaron. Esperamos que haya sido de utilidad. Recordamos que vamos a estar teniendo una conversación por semana con diferentes profesionales de salud mental de diferentes partes del mundo. La siguiente semana será nuestra querida terapeuta y amiga Alba Jiménez. Pero estén atentos a nuestra página porque los horarios y días cambian a veces dependiendo de la disponibilidad de nuestros ponentes. Muchas gracias y que estén bien. Saludos. Saludos, buen día. Bye, Pati.